La vitamina B12 es una vitamina que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. La necesitas para producir sangre, para mantener sanos tus nervios y ayudar a que tu cerebro funcione bien. Y aunque necesitas cantidades muy pequeñas, una deficiencia puede causar problemas importantes. Y por eso hoy te voy a explicar la vitamina B12 desde cero. Te la voy a explicar de forma fácil. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo la absorbe tu cuerpo? ¿Por qué puede faltarte aunque comas bien? Esto es bien importante que lo sepas. ¿Cómo saber si tienes niveles bajos? ¿Y qué opciones existen para corregir una deficiencia? Y quiero empezar por lo básico. ¿Qué es la vitamina B12? La vitamina B12 es un nutriente y eso significa que es una sustancia que tu cuerpo necesita para que pueda funcionar bien y que debes de obtener de los alimentos o al menos de alimentos fortificados o de suplementos. La vitamina B12 también se conoce como cobalamina. Que no te acuerdes de este nombre todavía. Lo importante primero es que entiendas qué hace la vitamina B12 en tu cuerpo. Y para que lo entiendas fácil, quiero que recuerdes tres palabras, que es donde actúa especialmente esta vitamina. Sangre, nervios y cerebro. Y vámonos en orden. Primero te quiero hablar de su función en la sangre. Tu sangre contiene unas células llamadas glóbulos rojos y estas células transportan oxígeno desde tus pulmones hacia el resto del cuerpo. Te imaginarás que son muy importantes porque tus músculos necesitan oxígeno, tu cerebro necesita oxígeno, tus órganos necesitan oxígeno. Y tu cuerpo necesita vitamina B12 para fabricar correctamente estos glóbulos rojos. Cuando te falta B12 puedes comenzar a producir glóbulos rojos anormales y si el problema avanza lo suficiente, puedes desarrollar anemia. Explicado de forma más sencilla, la anemia significa que no tienes suficientes glóbulos rojos funcionando correctamente para transportar el oxígeno que tu cuerpo necesita. Entonces pueden aparecer cansancio, debilidad, falta de aire, mareos o palpitaciones. Por eso una persona con deficiencia de B12 puede dormir bien, pero aún así sentirse agotada. Pero la B12 no importa solamente para la sangre, también es esencial para tus nervios. Que tus nervios son las estructuras que permiten que tu cerebro se comunique con el resto del cuerpo. Gracias a tus nervios puedes mover una mano, sentir frío, notar si algo te está quemando, saber dónde están tus pies sin tener que mirarlos. Y muchos nervios están cubiertos por una capita protectora llamada mielina, que quiero que te la imagines como el plástico que recubre un cable eléctrico. Ese recubrimiento ayuda a que las señales nerviosas viajen correctamente. Y la vitamina B12 es necesaria para mantener sano este sistema. Cuando falta durante mucho tiempo, los nervios pueden comenzar a dañarse. Y entonces pueden aparecer hormigueos, adormecimiento, sensación de piquetes, pérdida de sensibilidad, debilidad, problemas de equilibrio, incluso dificultad para caminar. Y puedes tener problemas en los nervios aunque todavía no tengas anemia. Por eso la B12 no importa solamente cuando alguien está cansado. La tercera parte donde actúa mucho la vitamina B12 es en tu cerebro. Y cuando falta B12, algunas personas pueden notar problemas de concentración, problemas para pensar, la niebla mental, problemas de memoria, dificultad para encontrar palabras. También pueden aparecer cambios en su estado de ánimo. Y por supuesto que esto no significa que cualquier problema de memoria sea causado por falta de B12. Tampoco significa que cualquier cansancio o cualquier hormigueo tenga esta causa, porque todos estos síntomas pueden aparecer por muchas razones. Pero cuando se combinan varios de ellos, sobre todo con ciertos factores de riesgo que veremos más adelante para una deficiencia de B12, vale la pena considerarla, porque muchas personas no tienen buenos niveles de B12. Pero, ¿de dónde obtenemos la vitamina B12? La vitamina B12 se encuentra naturalmente y principalmente en alimentos de origen animal. Y es bien importante que entiendas esto porque la B12 se encuentra en carnes, en pescado, en mariscos, en huevos, en la leche, en el queso, en los productos lácteos en general, pero naturalmente no se encuentra en alimentos de origen vegetal.
Ahora, existen alimentos fortificados, que un alimento fortificado es simplemente un alimento al que se le agregó una vitamina. Por ejemplo, algunos cereales o algunas bebidas vegetales pueden tener B12 añadida. En cambio, frutas, verduras, legumbres, cereales comunes no son fuentes confiables de vitamina B12. Por eso una persona que sigue una alimentación vegana necesita obtenerla de alimentos fortificados o de suplementos. Pero aquí aparece una de las partes más interesantes de todo este tema, y es que puedes comer suficiente vitamina B12 y aún así tener niveles bajos. Y quiero que pongas mucha atención a este punto, porque es el problema de mucha gente. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa porque puedes comerla, pero no absorberla bien. Comerla no es lo mismo que absorberla. Y para que una vitamina te sirva, no basta con que entre a tu boca. Tiene que pasar desde tu sistema digestivo hacia tu cuerpo. Y la B12 necesita varios pasos para conseguirlo. Cuando tú comes un alimento que tiene vitamina B12, primero llega a tu estómago. Ahí el ácido del estómago ayuda a liberar la B12 que viene unida a las proteínas del alimento. Después aparece una proteína muy importante que se llama factor intrínseco, que el factor intrínseco se produce en el estómago. Y la vitamina B12 se une a esta proteína. Después ambas viajan hacia la parte final del intestino delgado y ahí la vitamina B12 es donde finalmente puede absorberse. Así que para absorberla correctamente necesitas que varias cosas funcionen bien. Necesitas liberar la vitamina del alimento, necesitas suficiente factor intrínseco, necesitas que tu intestino pueda absorberla. Y si alguno de estos pasos falta o falla, puedes desarrollar una deficiencia aunque estés comiendo alimentos con B12. Uno de los ejemplos más importantes es la anemia perniciosa. En este problema el cuerpo pierde el mecanismo normal que necesita para aprovechar el factor intrínseco. Y sin ese sistema, absorber B12 se vuelve mucho más difícil. Por eso una persona con este problema no necesariamente mejora simplemente comiendo más carne, huevos o pescado. El problema no está en el alimento, está en la absorción. También hay otras situaciones que pueden dificultarla. Por ejemplo, algunas cirugías del estómago o del intestino. Entre ellas, ciertas cirugías para bajar de peso. También algunas enfermedades intestinales. Ahora, la edad claro que puede influir, porque conforme envejecemos, algunas personas producen menos ácido en el estómago. Y si hay menos ácido, puede ser más difícil liberar la B12 que viene dentro de los alimentos. Por eso las personas más grandes, las personas de 70, 80 años o más, tienen mayor riesgo de presentar niveles bajos. Ahora, también hay medicamentos que pueden influir y uno de ellos es la metformina. La metformina es un medicamento muy utilizado para tratar la diabetes. Cuando se usa durante mucho tiempo, puede reducir los niveles de vitamina B12 en algunas personas. Algunas personas, es importante entender esto. También pueden influir más bien algunos medicamentos que reducen mucho el ácido del estómago, cosa que muchas personas toman realmente sin indicación y toman de más. Entonces, si reduces el ácido durante mucho tiempo, en algunas personas pues se vuelve más difícil el liberar la vitamina B12 de los alimentos. Y esto, por supuesto, no significa necesariamente que tengas que dejar esos medicamentos. Significa dependiendo de cada persona, puede ser útil vigilar la vitamina B12 y que sobre todo, si es un tema que te preocupa, que debería, revísalo con tu médico, si es que estos medicamentos te los está recetando. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de presentar una deficiencia? Las personas que siguen una alimentación vegana, algunas personas vegetarianas, porque dependiendo de lo que coman, los adultos mayores, las personas que toman metformina durante mucho tiempo, las personas que usan medicamentos para reducir el ácido del estómago durante periodos largos, las personas que tienen problemitas como la anemia perniciosa, las personas con ciertas enfermedades intestinales que impidan la absorción y las personas que han tenido algunas cirugías del estómago o del intestino, que es bien importante que revises con tu médico cómo está tu absorción. Ahora, hay otra cosa muy importante que debes saber, y es que una deficiencia de B12 puede tardar años en aparecer, porque tu cuerpo tiene la capacidad de guardar reservas de vitamina B12, principalmente en el hígado.
Y eso significa que puedes comenzar a consumir menos B12 o empezar a absorberla mal y aún así sentirte bien durante bastante tiempo. Los problemas aparecen cuando esas reservas comienzan a agotarse. Y como esto ocurre lentamente, los síntomas también pueden aparecer poco a poco. Eso hace que sea fácil confundirlos con otras cosas. Puedes pensar que estás cansado porque trabajas mucho, que la niebla mental es por estrés, que los hormigueos son por mala postura, que perder un poquito el equilibrio es simplemente parte de envejecer. Pero a veces una deficiencia de vitamina B12 puede estar detrás. Entonces, ¿cómo sabes si realmente te falta? No se puede saber solo por los síntomas, porque el cansancio tiene muchas causas, los hormigueos también, lo mismo ocurre con los problemas de memoria. Por eso, cuando existe una sospecha, se pueden hacer estudios. Uno de los más directos es medir la vitamina B12 en sangre. A veces el resultado sale claramente bajo, pero otras veces queda en una zona intermedia. No está claramente normal, pero tampoco está claramente bajo. Y en estos casos existe otra prueba que se llama ácido metilmalónico, que no te aprendas el nombre, pero sí tienes que entender para qué sirve. Cuando realmente falta vitamina B12, esta sustancia suele aumentar, así que puede ayudar a confirmar que existe una deficiencia. Y descubrir que tienes B12 baja no es suficiente. Es un gran primer paso, pero también hay que descubrir por qué. Porque hay dos grandes posibilidades como has visto. Uno, no estás comiendo suficiente. O dos, si la consumes pero no la absorbes correctamente. Y la solución pues es diferente en cada caso. Si consumes poca B12, puede ser suficiente corregir la alimentación o utilizar un suplemento. Si tienes problemas de absorción, puede ser necesario utilizar otra estrategia. Entonces, una de las preguntas más comunes es, si es necesaria, ¿qué es mejor? Las pastillas, la B12 sublingual o las inyecciones, que son las diferentes presentaciones de los suplementos de B12. Que recuerda, la mejor fuente son los alimentos enteros. Pero en dado caso que necesitamos darle un empujón extra al cuerpo, pueden tener su lugar estas herramientas. Y las pastillas pueden funcionar muy bien para muchas personas, incluso cuando la absorción normal está alterada. Y usualmente algunos suplementos vienen en cantidades altas porque que permitan que una pequeña cantidad entre al cuerpo sin depender completamente del mecanismo habitual. O sea, viene de más para que si hay problemitas de absorción, pues lo poco que se absorba sea, entre comillas, suficiente, porque depende mucho del caso. Pero también depende mucho, por supuesto, de la calidad del suplemento o de la calidad de la pastilla. Por eso es importante que lo revises con tu médico. Después está la vitamina B12, sublingual. Y esta es la que se coloca debajo de la lengua, que también funciona. Que sea sublingual no significa automáticamente que sea mejor que una dosis adecuada tomada por la boca, pero puede ser útil porque se puede saltar varios pasos relacionados con el tema del estómago y demás. Pero también existen las inyecciones, que las inyecciones permiten administrar la vitamina sin depender del sistema digestivo. Y por eso pueden ser especialmente útiles cuando existe una deficiencia importante, cuando hay problemas graves de absorción o cuando hay síntomas neurológicos. Pero es bien importante que todo esto lo revises con tu médico si es que la necesitas. Pero una duda que mucha gente tiene cuando empieza a hablar de suplementos de B12 es, ¿qué pasa con las personas que dicen ser alérgicas a la vitamina B12? Primero hay que entender algo. Ser alérgico a una sustancia no significa que tu cuerpo no sepa utilizarla. Y tampoco significa que tu cuerpo no la necesite. Una alergia es una cosa, es una reacción de tu sistema inmunitario, que tu sistema inmunitario o tu sistema de defensa está diseñado para reconocer cosas que podrían hacerte daño, pero algunas veces identifica una sustancia normalmente inofensiva como si fuera una amenaza y reacciona contra ella. Eso es una alergia. Entonces, una persona puede necesitar vitamina B12 exactamente igual que todos los demás y al mismo tiempo presentar una reacción de hipersensibilidad cuando recibe cierta preparación de B12. Aquí la clave es la palabra cierta preparación. Las verdaderas reacciones de hipersensibilidad a la B12 como tal existen pero son poco frecuentes.
Y aquí se vuelve interesante el nombre que vimos al principio. Recuerda que la B12 también se llama cobalamina. Y se llama así porque en el centro de la molécula hay un átomo de un mineral llamado cobalto. Y algunas personas son alérgicas al cobalto. Así que una persona con alergia conocida al cobalto puede presentar una reacción al recibir vitamina B12. Estas reacciones suelen afectar la piel, aunque se han descrito algunas reacciones más importantes. Pero esto no significa que toda persona alérgica al cobalto tenga prohibida la vitamina B12. De hecho, si esa persona tiene una deficiencia, sigue necesitando B12 porque no existe otra vitamina que pueda reemplazar sus funciones. Lo que cambia es la forma en la que se debe manejar el tratamiento y el riesgo de una reacción. En personas con antecedentes de reacciones graves, esto requiere una valoración individual con el médico. Y otra posibilidad es que una persona puede reaccionar a una presentación de B12 y asumir, soy alérgico a la vitamina B12. Y esto es más común de lo que mucha gente cree. Y muchos casos de aparentemente reacción a la B12 pueden entrar dentro de este punto. El producto que tomó o usualmente los productos que tienen B12, sobre todo en estos casos, no contienen solamente B12. También pueden contener otras sustancias que ayuden a fabricar, a conservar o administrar la vitamina B12. Y a estas sustancias se les llama excipientes. Y en algunos casos la reacción puede verse a uno de esos componentes del excipiente, no necesariamente a la propia molécula de vitamina B12. Y hay, por ejemplo, excipientes que pues se han visto que son los responsables en determinados casos investigados como alergia a la B12, entonces realmente hay que ponerle atención a este punto. Pero también existen diferentes formas de vitamina B12. Por ejemplo, está la cianocobalamina o la hidroxicobalamina. Y algunas personas pueden reaccionar a una preparación y tolerar bien otra, mientras que otras pueden reaccionar más de una forma. Y por eso decir simplemente soy alérgico a la B12 puede ser demasiado simplificado. La pregunta real es, ¿a qué está reaccionando? ¿A una forma específica de B12? ¿Al cobalto? ¿A algún otro ingrediente de esa preparación? Eso es lo que hay que averiguar. Y sobre todo, no confundas una alergia con una deficiencia, porque son problemas completamente diferentes. Una deficiencia significa que tu cuerpo no tiene suficiente B12 disponible para hacer su trabajo, mientras que una alergia significa que tu sistema inmunitario está reaccionando frente a una sustancia relacionada. Y puede ser incluso tener las dos cosas al mismo tiempo, sería raro, pero puede necesitar B12 porque tienes una deficiencia y tener una reacción frente a una determinada presentación. Y por eso una reacción no significa simplemente, entonces ya no puedo tomar B12 y listo. Si realmente existe una deficiencia, hay que encontrar una manera segura de corregirla. Ahora, y esto siempre con el médico. Pero ahora quiero aclarar otra cosa que genera mucha confusión. La B12 no funciona como un estimulante. No es como tomar un café y esto es porque algunas personas pueden llegar a pensar es que la B12 da energía. Si ya tienes niveles adecuados, tomar más B12 no significa automáticamente que vayas a tener más energía. Tampoco significa que tu memoria vaya a mejorar de repente. Esto es cuando tienes suficiente B12. El problema es que muchos adultos no la consumen en cantidades óptimas. Y si realmente tienes una deficiencia, corregirla, claro que puede hacer una gran diferencia porque estás devolviéndole a tu cuerpo algo que necesita. Y quiero que te quedes con esta última idea. Para entender la vitamina B12, solo necesitas recuerda, tres cositas. ¿Qué es lo que hace en tu cuerpo? Sangre, nervios y cerebro. Tu cuerpo la necesita para fabricar correctamente los glóbulos rojos, la necesita para mantener sanos tus nervios y la necesita para que tu cerebro funcione correctamente. Puedes tenerla baja porque no consumes suficiente o puedes consumir suficiente y aún así tenerla baja porque no la estás absorbiendo. Y si alguna vez reaccionas a un suplemento o a una inyección de B12 cuando el médico la indica, eso no significa automáticamente que tu cuerpo no pueda utilizar esta vitamina. La B12 sigue siendo una vitamina esencial. Lo que hay que descubrir es exactamente qué provocó la reacción, porque encontrar una deficiencia es el primer paso. Descubrir por qué apareció y cuál es la forma correcta de corregirla, eso es lo que realmente importa.
Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite. Compártelo para promover la importancia de la vitamina B12. Soy el Dr. Rodrigo Arteaga y sígueme para cuidar mejor tu salud.